59 minutos, van de las 4 de la tarde. No puedo dejar de sonreír cuando tengo una eminencia frente a mí. ¿Ah? Ten calma. En instantes, la entrevista de la semana con el doctor Jorge Urbano da Silveira. Un desastre. Silva. Así es. Porque nací en la ciudad, hermano. Porque nació en la ciudad, si no hubiese sido campo. ¿Sabían que estamos más cerca de Rusia de lo que creemos? Acá nomás, bien cerquita, tenemos un pedacito de Rusia en Uruguay. Se llama San Javier y está en Río Negro y está lleno de uruguayos. Sí. Pero los uruguayos más rusos de todos. ¿Cómo? Canarias visitó a sus habitantes para empezar a sentirnos locales, junto a los uruguayos más rusos de todos. Buena gente. En San Javier, en Río Negro, los uruguayos más rusos de todos, junto a Canarias, el mate de mi país. Ahora le vamos a preguntar al Toto si ya aprendió algo de ruso. En instantes. ¿Aprendió? No puedo, me tiento. ¿Aprendió ruso? No, que es muy difícil. Niet. Niet, sí. Ah, sí, yo le digo, ¿sabe ruso? Niet. Niet, Eso claro. sí, Claro. esa es una buena respuesta. Y da. Da es sí. Sí. ¿Sabía? Sí. No, sí, no, da. Da, sí, niet, no. ¿Sabía que da es sí? No. Niet. Yo sabía No, que pero- da Silveira, me llamo. ¡Claro! Sí, sí. Ah, ya tenemos, ¿no? Da y niet. Dos palabras muy importantes. Privet. Privet es hola, creo. Hola. Privet. Después tengo un insulto para decirte cualquier cosa, nunca está de más. ¿Cómo? En ruso. Trataremos de no decirlo. Por si Que no erramos haya algún... motivos, ¿no? No, que no haya motivo. Erramos un tiro así. Ojalá no pase, ¿no? Pero. Y Kevin Matter, ¿no? Porque se dio cuenta un poco de qué se trata. Sí. Terni tiene todo para tu techo. Encontrás todos los materiales para construir tu pérgola, techo, deck. Super oferta por el mes de abril. Se termina abril, es 26 de abril. Sí, o sea que te queda muy poco Aprovechar. para aprovechar esta super oferta junto a Terni. Ahora mismo. Tablas para deck, 550 pesos el metro cuadrado. Terni está a pasitos del Puente de las Américas. Seguilos en Facebook. Terni, todo para tu techo. Armenia, esquina Giannatasio. 2601-7932. Terni, para tu pérgola, para tu techo, para tu deck. La oferta en abril, ya la sabés. Princesa de cristal, que siempre estás en pie. ¿Quién llamó, Toto? ¿Quién llamó? No, gente amiga que llama simplemente para mandar saludos o para Sí. preguntar cosas, algunos para... ¿Cómo se lleva hacer con la alguna tecnología, entrevista. Toto? Mal. De usted. De lejos. De usted. me Con trato de respeto usted. y con distancia. Me trato de usted, sí. Con computación, con telefonía celular. Pero WhatsApp de usted. tiene. WhatsApp tengo, sí. Facebook. No tengo Facebook, no tiene tengo Twitter. No. Toto, tenemos que empezar. Vamos a hacerle un... Pará. ¿Vamos a hacerle un Twitter al Toto ahora? Para, ¿querés que te lo haga? Te lo hace Jorge Díaz. Y lo hacemos y lo empezamos a promocionar ahora. Es un fenómeno, Jorge Díaz. Para, ¿vas a ir al Mundial? Sí, claro. ¿Cómo no tenés Twitter, Toto? Me calenté. ¿Te calentaste? Me calenté en serio. Jorge, ¿le podemos preparar un Twitter? El que no se quiere calentar soy yo. Porque vos sabés que el Twitter, que Sí. es un arma muy importante y muy Sí. positiva desde el punto de vista informativo, Sí. es el refugio de los cobardes, ¿viste? Y entonces, mucha gente que no se anima a decirte nada Sí. cuando te lo cruzás por la calle, ¿viste? Basado en el anonimato de un Twitter, se descuelga. Y estoy ya un poquito cansado. Bueno, pero no. A ver, Toto, cobardes hubo también antes de Twitter. Sí, Ah. pero no te llegaban. ¿Y ¿sabe qué hago con los cobardes?
Vos decime, pregúntame, Peti, ¿vos cómo hacés con la gente que te escribe algo que no te divierte o no te gusta en Twitter y que vos lees? Adelante, pregúntame. Sí. Pregunta. Te pregunto, ¿cómo haces con la gente que te escribe cosas que no te gustan y que... ¿Sabés lo que hago? Me fijo su perfil para ver por qué me lo escribe, a ver si tiene buena educación, a ver de dónde surge esa violencia, porque viste que yo soy así, busco y analizo todo, porque hay que ponerse en el lugar de la otra persona. También. Entonces yo digo, si este tipo insulta mi religión, mi hombría de bien, mi don de gente que creo tenerla, y envidia el éxito, ¿por qué lo hace? Entonces me voy, pierdo tiempo, pero me divierte saber, entonces veo la cara del tipo, la cara de la chica, un poco, la cara de la gente dice algo de la gente, ¿no? Cada vez te admiro más. Que se ven las caras, además, con mi desconocimiento es tal que... Sí. Se ven las caras. Se ven las caras. Vos podés, algunos no, algunos son más cobardes que otros y se ponen un nombre ficticio o ponen cualquier cosa en vez de una cara. Pero yo me fijo, a ver, ¿por qué? Entonces veo que en la vida aquellos que te envidian es porque no tienen una buena vida. Pero no una buena vida, no tienen vida. No hay que preocuparse de esos. Toto, ¿tenés cuántos años de periodismo deportivo? Cumplo 57 ahora el 3 de junio. ¿Sabés por dónde te tenés que pasar las críticas? Decilo. No. ¿O lo digo yo? Decilo. Por las pelotas. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Peti? Sí. Yo te admiro cada vez más, ¿no? Porque si haces todo eso Sí. con tanta paciencia y digamos... Es que quiero salvar el mundo y Toto y no me da el tiempo. análisis, sos un fenómeno. Yo he llegado a una altura en mi vida en la que ya hay cosas que no tengo por qué soportar. Entonces, he vivido momentos muy duros y, ¿sabes una cosa? En ese momento, 2 tipos me gritaron algo por la calle, nada más. 2. Sí. Uno que ya había pasado por la calle Mercedes enfrente a la radio cuando yo salía, Sí. que cuando pasó me insultó. ¿Qué insulto te dio de tu familia? Sí, ahí está. Ahí. Y después otro que cuando yo iba para Canal 5, Sí. también me dijo algunas cosas mientras seguía. Pero obviamente, tenés 2 con el auto. insultos en 57 años. No. Es un golazo esto, Toto. Pero te quiero decir, en este último tiempo, después de esta última Sí. campaña Sí. absolutamente guiada, ¿verdad? Dirigida por gente que indudablemente está enfrentada a mí, ¿no? Desde hace mucho tiempo. ¿Te parece? Porque no les gusta lo que yo digo sobre la tarea que realizan, ¿no? Todo esto que pasó de la Mutual, 22 meses, Upa. porque detrás de la Mutual había gente. ¿Gente? Sí, claro. Estaba Personas. el señor, sí, Personas. Una cosa es gente y otra... Gutiérrez de Tenfield, por decir las iniciales, sí. Ah, bien. Perfecto. Exactamente. Che, ¿ya arrancamos la entrevista? Todavía El no. Pumar era No. el que ejecutaba. El titiritero, el Ahí titiritero. va. Entonces, bueno, el problema no fue por mí, que uno ya está acostumbrado a sufrir y a recibir golpes. El problema fue la familia, ¿no? Claro. Que fue muy golpeada. Y entonces, incluso hasta me tuve que mudar, ¿no? Me tuve que mudar. Sí, te fuiste para Artigas a vivir. No. ¡Déjate de joder, Toto! Malos Pensamientos presenta La Entrevista. Nombre, apellido, edad. La entrevista de Malos Pensamientos. ¡Uy, qué miedote! La Entrevista. Si no les molesta, continuemos con las preguntas. ¿Hace mucho que no estás con un chico? Prepara tus oídos para La Entrevista. Pregúntame. Presenta crédito de valor para su préstamo celeste. 20.000 pesos que empezás a pagar después del Mundial. Pedilo 0800 2338. La entrevista. Jorge Urbano da Silveira Silva es el Toto da Silveira.
nació el 30 de agosto de 1943. Su adolescencia no fue sencilla y tuvo que madurar de apuro. Y bueno, a los 15 años, fíjate que se muere mi madre y yo ya tuve que afrontar la vida con mi viejo, con un león, pero mi viejo tenía 3 laburos, nos veíamos muy poco. La entrevista. El Toto es abogado, pero nunca pensó en ejercer. Se recibió por cumplir con una promesa. Yo le había prometido a mi madre antes de morirse que yo me iba a recibir, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a terminar, vamos a cumplir con los viejos, eso es sagrado. La entrevista. Casado desde toda la vida con Elena. Tiene 3 hijos, Florencia, Manuela y Jorge. La entrevista. Debutó en radio a los 17 años y con tan solo 21 era el comentarista de uno de los más grandes relatores de la historia, Carlos Solé. Lo quise mucho a Solé, además le debo todo. Si yo no hubiera empezado con Solé, yo ni por asomo hubiera hecho la carrera que hice. La entrevista. Desde su debut en el año 1961 en Radio Sarandí, hasta hoy ha trabajado para varios medios, tanto radiales como escritos y televisivos, pero siempre con una misma consigna. Porque yo de atrás no pego nunca. Y porque el que avisa no traiciona. La entrevista. La entrevista. Toto da Silveira. Bienvenido, Toto, a Malos Pensamientos. Para mí es un honor. Sabes que te valoro enormemente como profesional. Tengo un gran respeto profesional por vos, pero por sobre todas las cosas tengo un enorme cariño personal, ¿no? Y es recíproco, Eso es lo Toto, te máximo. queremos mucho, te quiero mucho y me alegra que hayas sacado un libro que habla sobre tus memorias y tus confesiones junto a Marcelo Inverso, a quien le mandamos un gran abrazo, gran periodista, Que seguramente está escuchando. obviamente, y este libro es, digamos, apenas algo de lo que ha sido tu vida, no solamente periodística, no solamente desde el deporte, sino desde que comenzaste De gurí. de gurí. Renunciaste, tu primera renuncia fue a Elvio Fernández. Sí, 11 años. A los 11, o sea, vos siempre tuviste problema con no te gustaba un lugar, te ibas a la miércoles. Sí. Fue una característica. O sea... ¿De dónde surge tanta ética? Porque si hay una palabra que te identifica es ética, ¿no? Rigurosidad. Mirá, yo tuve 2 padres maravillosos, ¿no? Mi madre, una mujer increíble, maestra, era una fenómeno, una dulzura. Y tu papá profesor también. Sí, bellísima, mi mamá por fuera y por dentro, ¿no? Además, esa mujer es completa, nos hacía la ropa, cocinaba notable. Otras épocas. Y claro, y enseñaba a todo, yo qué sé, vos fíjate que siendo maestra ella y yo teniendo una hermana mayor, cuando yo empecé la escuela yo ya sabía todo lo que me enseñaban. Y bueno, es una suerte haber tenido padres como los que tuve y que me hayan enseñado esos preceptos éticos que yo se los transmití a mis hijos y que felizmente mis hijos tienen. Yo creo que he tenido mucha suerte en esto de los hijos, ¿sabes, Peti? Que hay que tener suerte también. En la vida hay que tener suerte. Creo que hay mucho de ejemplo, hay mucho que se transmite por dichos, por hechos. Sin lugar a dudas. Pero creo que hay que tener suerte. Yo tuve una característica, ¿no? Que muchos se reían de mí, ¿no? ¿Es cuando siendo niño? Cuando empezaron mis hijas a salir, Ajá. yo me levantaba a las 5 menos cuarto de la madrugada para irlos a buscar. Entonces el primer día suben 4 y me dice Florencia, ay papi, tenemos un hambre. Y la llevé a un comercio de Pocitos, a que comieran. Sí. A las 5 de la mañana. Sí, a que tomaran ¿Está bien? refrescos. Sí. Después llevé a cada uno en la casa. Al sábado siguiente no eran 4, eran 12. Se había corrido la bola. Chicas. Claro. No, peor hubiese sido que eran todos chicos. Había de todo. Pues al final había de todo. Pero contame de esa renuncia en el Elvio Fernández. Vos tenés una carga genética también importante, porque si tuviste una mamá maestra y un padre profesor, claro. Genéticamente tenés mucha información, por lo menos esa es mi visión de la vida, que te facilita desarrollarte culturalmente y educativamente.
Sí, ¿no? es indudable, ¿no? Tuve ese privilegio, ¿no? Claro, porque a los 11 años escribir una carta al director del Elbio Fernández para renunciar no es cualquiera, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Yo era un tímido. Ujú. Cuando te digo que soy un tímido en el fondo, la gente se ríe. No, es así. ¿Y te Porque- hacían bullying? ¿Eh? En la- No, ¡Narigón! no, no. ¿No? ¿Siempre tuviste así una nariz? No, en la pronunciada? escuela no, Bien, para nada. por suerte. En la escuela lo que tenía era una cabeza bastante prominente. Lo que pasa es que mi cabeza está bastante bien disimulada, ¿no? Claro. Y además la nariz la opacó totalmente. Claro. Entonces ya soy mucho más narigón que cabezón. Pero digo, yo era un tímido. Y mi viejo siempre luchó para tratar de vencer mi timidez. Y fundamentalmente por fortalecer lo que era mi personalidad, mi carácter, hacerme ver las cosas positivas que tenía. ¿Ah? Pero también me exigió mucho, ¿no? Viendo que yo tenía capacidad, me exigió mucho. Y eso está muy bien, hay que exigirle a los hijos. Sí, pero ¿sabes una cosa? En algún momento, para mí, fue una carga muy pesada. Una presión. Una presión muy grande. Entonces, yo cuando tuve que ejercer el rol de padre, no hice lo mismo. Yo a mis hijos no les pedí que fueran los mejores. Lo que sí les pedí es que fueran buena gente, Felices, que hay que hicieran ser las así. cosas bien, que fueran responsables, que cumplieran con su deber. Fueron muy buenos alumnos, y además se dedicaron al deporte, porque a mí me encantó el deporte y los canalicé por el lado del deporte, y mis dos hijas fueron excelentes deportistas. Ahora, entonces renunciaste porque ser abanderado en el Elbio era una cosa muy importante, era el orgullo de la familia, Claro, ¿no? tenía un sentido religioso. Y como no te eligieron a vos, te calentaste y renunciaste. Claro, mi hermana había sido... Esto es genial, ¿eh? Mi hermana había sido abanderada, Sí. ¿no? Pero en damas, en sector femenino había un grupo, nada más. En varones habían dos grupos, A y B. Entonces, por el grupo A, el candidato era un tipo brillante, es escritor, además con él tengo una muy buena relación y nunca hubo el menor problema. Al contrario, la carta de renuncia termina diciéndole que nada había contra él y que le deseaba toda la felicidad que durante muchos años había soñado para mí, ¿verdad? Jorge Arbeleche, ¿no? Y con 11 años, era ¿no? una Esto dinastía, hay que ¿no? destacarlo. Sí, los Arbeleche era una dinastía. Todos habían sido abanderados, como Claro. 5, ¿no? Y eso Mientras que- pesa, los antecedentes claro, mientras pesan. que yo tenía un solo antecedente, que era mi Tu hermana hermana. Rosario, ¿no? Brillante, ¿no? Entonces, ponele, habían libros que se llamaban los libros del veredicto, ¿no? Entonces, las maestras elegían a los 10 mejores por orden, del 1 al 10, ¿no? En aplicación, o sea, en todo lo que tenía que ver con, digamos, conocimientos y demás, y en conducta, ¿eh? O sea que vos en 5 años tenías 5 maestras que evaluaban tu aplicación y tu conducta. Correcto. ¿no? Y a la vez había una muy buena práctica para mí, que los compañeros también votaban a los mejores por orden en aplicación y en conducta. Y a la vez había idiomas. Entonces había en 5 años 25 primeros puestos. Yo tenía 21. Todos esos los puestos primeros de puestos. aplicación por la maestra de los 5 años, todos los puestos de aplicación por parte de los compañeros de los 5 años, y los 4 segundos puestos que tenía eran 2 en conducta por el voto de los compañeros y 2 en idioma. Arbeleche tenía 17 votos, primeros puestos, y tenía 2 segundos puestos en aplicación por el voto de la maestra. O sea que estaba por debajo. Yo entendía que sí. Entonces, un buen día empieza... ¿Quién vino? Blatter y decidió que era Arbeleche. Entonces, un día empezó a correrse la bola que iba a haber sorteo. Entonces fui a ver a don sorteo? Jerónimo Solesi, que era una persona que yo respetaba mucho. Que era el director de Subdirector, Elbio. subdirector. Entonces le digo, mire, hay esta versión, yo creo que esto es muy, muy importante, o a él o a mí, pero el azar no. Entonces esperaron a que yo me enfermara un día,
No fuiste a... No fui al colegio, hicieron un sorteo, dicen. Y ganó Arbeleche. Sí. Esto es como los sorteos que hace la Conmebol. Sí. Y Sí, bueno. estaba en la bolilla fría. Imagínate, vino un compañero mío que después se fue conmigo de la escuela, Sí. Carlos Magricio Bouchumian, no me olvido nunca de eso, avisarme lo que me habían hecho, ¿no? Y bueno, imagínate, el desconsuelo fue total. Entonces, ese mismo día le dije a mis padres, yo no quería ir más a ese colegio. Entonces, nos tomamos un poquito de tiempo para escribir la nota y se la mandé a un gran déspota llamado Urbano J. Lustó, que era el director, ¿no? Remarquemos la palabra déspota, ¿no? Sí, un individuo sin ningún contacto con los, Director del Elvio en con su los momento. estudiantes, Ajá. ¿no? Todo lo contrario de Jerónimo Solese, que era una persona de permanente contacto con los alumnos, ¿no? Y bueno, la mandé, entonces el señor Lustó citó a todos los padres de los alumnos de los dos grupos, ¿no? Para ironizar sobre la nota de renuncia que yo había mandado, diciendo que esa nota no podía haberla hecho yo. Una maestra común que habíamos tenido, Jorge Arbeleche y yo, la señora Elena Beruet, le dijo, si usted habla de eso es porque nunca leyó nada escrito por él. ¿Qué renuncia te dolió más? ¿La renuncia del Elvio o la renuncia cuando tuviste que separarte de Solé? Y la que me dolió muchísimo fue la del Elvio, porque era lo que yo había soñado toda la vida. La otra... Ser abanderado. Sí, la otra, yo diría que la sufrí mucho más con el tiempo, ¿no? Porque arrancaste y tuviste la suerte de que en tus primeros años empezar a trabajar con Carlos Solé. el relator de América. le decía. Ahí está, porque uno pierde noción con estos tiempos de la tecnología y que pasan los años y quizás muchos no saben quién es Carlos Solé, pero Carlos Solé era el relator de América. El relator de América. Ahí Un hombre está. con una voz espectacular, con un ángel, que llamo yo ángel, esa condición de llegar al corazón de la gente, ¿viste? Y aparte de eso, era tal el prestigio que el tipo tenía, que la gente decía, lo dijo Solé, como diciendo ahí, Sí, no se discute más. No se discute más, ¿no? Y por eso renunciaste, ¿Eh? porque le llevaste la contra al aire una vez en un offside. Cometió un error, con ahí Espárrago. está, cometió un error, esos errores de juventud, Total, ¿verdad? sí. Este, Yo lo leía en el libro y yo pensaba, no puede ser que haya renunciado de estar al lado de Carlos Solé porque dijo algo que a él le parecía, ¿no? Pero lo que pasa Hoy es que- sería ridículo, sí, pero lo que pasa es que en aquel momento era una coyuntura muy particular. Vos fíjate que yo a los 21 años era el comentarista del mejor relator de América, ¿no? Pero aparte de eso, era tal la confianza que me tenía Solé, que era un gran tipo, que por ejemplo, él como director de la radio me nombraba a mí como representante de la radio en Andebu. Entonces yo, que era un gurí de 21 años, me sentaba en la misma mesa que Raúl Fontaina, Juan Enrique de Feo, Héctor Hugo Amengual. El secretario letrado de Andebu era don Justino Jiménez de Arechaga, mi profesor de Derecho historia, Constitucional, claro, de Derecho. de Grandes la libros Facultad de Derecho, ni claro. hablar, una fiera, ¿no? Entonces, que te mandara a la radio a sostener un punto de vista contrario a esos monstruos, era una prueba de carácter tremenda, y enfrentarte a alguno de ellos y en algún momento determinado decir, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo no? Creo que lo que usted dice no es correcto, es incorrecto. ¿Qué quiere decir usted con incorrecto? Y pega un trompazo y vuelan todos los papeles. Entonces, digo, lo que no es Eso correcto. en la radio pasa seguido, ¿eh? Claro, lo que no es correcto, lo que dice la Academia Española, la Real Academia Española, ¿no? Y bueno, entonces las cosas fueron creando un clima adentro de la radio que se veía por mucha gente mal el crecimiento enorme que tenía un gurí de 21 años que tenía un poder muy grande en la radio, ¿no? Entonces, ahí empecé a saber lo que eran las miserias humanas, ¿no? Con solo 21 años acompañabas al relator de América, Claro. pero también después te formaste
como abogado, terminaste tu carrera y trabajaste también en subsistencias, por ejemplo, ¿no? Claro, Vamos a contarle a la gente que era subsistencias, cosa que hoy no... Sí, un organismo encargado del abastecimiento de artículos de primera necesidad y del controlador de precios. Era una época en la que el gobierno de ese entonces había establecido una política de fijación de precios. Había un organismo... ¿Y de sueldos? Sí, claro. Había un organismo llamado COPRIN que fijaba precios y sueldos y salarios, ¿no? Y bueno, Subsistencia tenía que controlar que se cumplieran los precios y salarios que fijaba COPRIN. ¿Y cómo hacías para trabajar en el relato o en el comentario deportivo y también ser el director de Subsistencias, estar peleándote con un montón de empresarios y gente pesada? Ni hablar. No fue nada fácil. Pero bueno, siempre fui un tipo de muchas horas de trabajo, ¿no? Y mi viejo me enseñó que si uno se ordenaba había tiempo para todo. O sea, y es cierto. Yo de gurí, fíjate que practiqué deporte siempre, fui gremialista, estudiaba y era muy buen estudiante. Y el tiempo daba para todo. Era el primero en ir a los bailes y el último en ir, me encantaba. ¿Solo? ¿Era de Levante, Toto? Que en esta cara no, Peti, costaba un laburo bárbaro. ¿Sabés qué laburo daba? Por eso tenés la parla que tenés. Bueno. La ganabas por cansancio. Era bravo. Toto, eras todo lo que dijiste, pero también fuiste y sos un gran demócrata. El 27 de junio de 1973, cuando disolvieron el Parlamento, vos estabas trabajando para el Estado. Sí, yo en ese momento era director nacional de vivienda. Lo que iba a ser ministro de vivienda. Tenía 29 años. ¿29 años? Ministro de vivienda. La vida fue... ¿Cómo han cambiado las cosas? Ahora son 80 años para arriba. La vida fue... Bueno, pero es lo que yo te decía, ¿no? O sea, no es casualidad. O sea, que a los 11 años vos tuvieras ya el primer desengaño grande y hayas tenido que tener esa muestra de carácter, te obligaba a una madurez impropia de la edad. Que a los 13 años te digan que tu madre tiene cáncer y que se va a morir, es realmente un golpe durísimo, ¿no? Sobre todo como adorábamos los 3 hijos a nuestra madre, ¿no? Entonces, que te tengan que hacer cargo, como mi padre tenía 3 trabajos, de una cantidad de cosas relacionadas con la enfermedad de tu madre a esa edad, hacía que a los 13 años la tuviera en la cabeza un tipo de 20 y pico, ¿no? Y a los 15, cuando murió, yo tenía en la cabeza un tipo de 25. Entonces, cuando empiezo a trabajar en la radio a los 17 años, no tenía 17 años. Era 17 años decía la cédula, pero vividos tenía muchísimos años más, ¿no? Entonces, fue todo así, todo antes, todo rápido, ¿no? Un día me dijo Víctor Hugo Morales una frase que me dejó pensando y que la compartí. Estábamos hablando y me dijo: vos y yo hemos vivido todo muy temprano, como si fuera una especie de premonición que vamos a vivir poco, o sea que todo, bueno, todo nos llega rápido y muy temprano. Rápido, sí, temprano, porque no vamos a vivir el tiempo que vive un... ¿Te acordás cuando escuchaste por primera vez a Víctor Hugo en un cassette? Sí, claro. ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento? Yo lo escuché primero... Estamos hablando de Víctor Hugo Morales, ¿no? En Lima. Estábamos en Lima, coincidíamos todos los periodistas rioplatenses ahí, y nos juntábamos todos en un hotel, la Ciudad Vieja. ¿Pero porque había partido? Sí, jugaba Independiente con Universitario y al día siguiente Peñarol con Sporting Cristal. Yo no puedo creer cómo se acuerda de todo. Todos los partidos, todos los goles, todos los tipos. Es una cosa de locos. De esas cosas, de esos tipos me acuerdo de todo. Ganó Independiente 3-0 de visitante con 3 goles de Pastoriza. Y Víctor Hugo trabajaba para Radio Colonia, que en aquel momento era del empresario García, el de Crónica. El de Crónica Televisión. Ahí está. Y habían contratado de relator a Juan Carlos Rousselot, que fue después intendente de Morón, ¿te acordás? Un hombre de la televisión. Y de comentarista principal a Enzo Ardigó. Y después estaba Víctor Hugo Morales, que tenía 18 años,
en ese momento, de relator con Julio César Calvo, que era un gran amigo mío. Y bueno, ahí lo conocí a Víctor Hugo, entonces me invitan a hacerme una entrevista el día que juega en Independiente con Universitario. Y dije, me voy a quedar a escuchar al paisano, esas cosas, ¿verdad? Que uno tiene, ¿no? Sí. A ver qué tal, ¿no? A ver el uruguayo. Y lo escuché y dije, este va a ser un fenómeno. Entonces, al año siguiente, ya nos habíamos ido a Sarandí, estábamos en Radio Sur, nos quedamos sin relator, y le digo a Amadeo, mi socio y hermano de la vida, Amadeo Tati, claro, le digo, mirá, vamos a llamar a un paisano nuestro que está en Colonia, y le voy a pedir que nos mande un relato. Y porque vas a ver. es Víctor Hugo de Cardona. Claro, era de Cardona, pero trabajaba en Radio Colonia en ese momento. Entonces lo llamo y en el estilo de él me dice, esto parece cosa de mandinga, como habla él, ¿no? Dice, vos me llamás para darme trabajo y yo te estaba escribiendo una carta por la onda pidiéndote laburo, ¿no? Entonces... Eso está en el libro. Está. Entonces, bueno, mandó un relato, me acuerdo, de un clásico de Libertadores, y a la gente le encantó. Y bueno, lo trajimos, trabajamos 6 años y medio juntos, después íbamos a seguir, porque yo había conseguido que cuando murió Solé, Muli se convenciera que tenía que ser el relator. Víctor Hugo. Claro, pero después se fue a Oriental. Se fue Heber Pinto, nos vinieron a buscar los dos. El relator que televisaba con la palabra. La verdad, gran. ¿Quién era mejor? ¿Era Solé? Eran distintos, eran muy distintos. Heber Pinto fue el primer gran innovador que hubo en las transmisiones deportivas, ¿viste? O sea, tenía un muchacho de La Paz, bueno, imagínate, ahora... Ojalá que viva, Carlos Barata, que traía unos equipos transmisores de Japón grandes, ¿no? Barata. Claro, y entonces utilizaba uno él y otro Américo Signorelli, un gran laburante. Y entonces andaban por las tribunas, hacían notas con la gente, iban a los vestuarios, hacían notas en camarines, todas cosas que no se hacían en ese momento, ¿no? Y entonces el liderazgo de audiencia de Solé comenzó a peligrar, ¿no? Entonces... Porque Heber Pinto innovó. Trajo los vestuarios. Ahí está, y empezó a traer una audiencia que hasta ahora era de Solé. Entonces la radio buscó modificar algunas cosas en Sarandí, que no era fácil, por la característica de Solé, y decidió darme a mí la posibilidad de ser comentarista, ¿no? O sea que... ¿Escuchabas radio cuando eras chico? No había televisión cuando yo era chico. Y las familias se dividían básicamente entre 2 radios, Carve y El Espectador, ¿no? Mi familia era más de Carve, ¿no? Aunque teníamos también algunos programas del Espectador que escuchábamos, ¿no? Pero mi familia era más de Carve, ¿no? ¿Y qué sentías al empezar a trabajar en radio cuando toda tu vida escuchabas? Para mí el receptor, el radioreceptor. Para mí fue un sueño, fíjate, ir a hacer 3 pruebas a la radio Sarandí, que quedaba ahí en la calle Boulevard Artigas 1515, al lado de donde hay una dependencia de la Embajada de Israel, ¿no? Una vieja casona que era de don Cricor Bergamali, ¿no? Todos se acuerdan. Es una cosa, es la Biblioteca Nacional. Y entonces fui a hacer 3 pruebas con un brillante locutor de aquel tiempo, un señor a quien le rindo homenaje, Guillermo Lescut. Entonces me hace 3 pruebas, 3 días sucesivos, miércoles, jueves y viernes, y el viernes me dice, bueno, ya está, empezás mañana. Y mañana era el sábado 3 de junio, jugaba Nacional y Rampla por el campeonato competencia, y al día siguiente, 4 de junio, jugaba Peñarol la primera final de la Copa Libertadores de América del año 61, segunda copa que ganó Peñarol. Gana Peñarol con un gol de Spencer en la hora acá, allá gana, empata con un gol de Sacía que rompe la red, y bueno, Peñarol sale por segunda vez campeón de América. Y cuando juega el título mundial con Benfica, que fue un 19 de septiembre, yo había cumplido 18 años 20 días antes, ¿no? Solé no puede ir a transmitir. Entonces Sergio Mesano, que era el relator de reserva y también comentarista de primera, relata esa final,
y yo con 18 años y 20 días tengo el privilegio de comentar el primer título mundial de clubes de Uruguay. ¿Y qué edad tenías cuando fuiste al primer mundial personalmente como periodista deportivo? 22 años. Año 66, yo soy del 43, sí. Me faltaban un par de meses para cumplir 23 años. O sea que seguías soñando y seguías pellizcándote en realidad, porque para vos era todo un sueño. Estabas con 20 y pocos años, 23 años en el Mundial de Wembley, ¿no? En Inglaterra. Y era el sumo. Claro. ¿Qué recordás? Decime algo de ese Mundial. Y los ingleses, unos fenómenos. Me acuerdo... ¿Estamos hablando del equipo? La organización, la organización de la BBC. Me acuerdo que el capo era un inglés grandote, Mr. Anderson, que había vivido en Argentina y hablaba correctamente, bastante bien en español. Y la jefa era una mujer muy bonita, Mrs. Wingham. ¿Qué tal? Y entonces el veterano me decía que Mrs. Wingham era señora piernas, porque tenía piernas muy bonitas, ¿no? Y era la verdad, Mrs. Wingham. Y bueno, me trataron de novela. Entonces, y claro, futbolísticamente hablando, ¿qué te acordás de eso? Estamos hablando de un gol que fue polémico, ¿no? En el 66. Primero, en el 66 tenés el debut de Uruguay contra Inglaterra. Claro. ¿No? 0-0. La reina de Inglaterra ahí, en el estadio cerquita. ¿Tuviste foto con la reina? No, no. Sí, con el Papa, con Juan Pablo II. Con el Papa, con la reina de España, después en Sydney. Pero no, ahí en esa época no podías acercarte. Claro. Aparte, yo no sé si tenía máquina de foto en aquel tiempo, ¿no? No había celular. Claro. Y la verdad es que después jugamos un partido con Francia, ganamos 2-1 de atrás, que no se hizo en Wembley porque ese día había una carrera de canes ya pactada. Entonces, ¿una carrera de perros? Una carrera de perros desplazó al Mundial para un partido de Uruguay-Francia que según un estadio chiquito llamado White City. Bueno, hoy vemos a los perros jugando algunos partidos, claro, ¿no? Claro. Sí. Con todo el respeto para los perros. Claro, ¿no? obviamente. Pero bueno, y la verdad es que después jugamos contra México. Mazurkiewicz jugó un partido extraordinario, atajó hasta el viento, nos mataron a pelotazos los mexicanos, matamos 0-0 y nos tocó ir a Sheffield a jugar con Alemania. Y ahí se da un partido muy particular. Primero, hay un retiro de Cortés que pega en el horizontal y pica abajo y nunca pude ver de nuevo la jugada para ver si picó adentro o afuera. En la final, la pelota de Hars que picó afuera la dieron como gol y fue el tercer gol de Inglaterra que cambió el partido y le hizo ganar la final a Inglaterra. Y después hubo un cabezazo que Schnellinger, un jugador que después jugó mucho tiempo en Italia, saca con su mano izquierda al lado de la cabeza, que una revista alemana llamada Kicker publica esa foto en tapa, que fue todo un documento, revelación. Además, fíjate la honestidad de los tipos, ¿no? Que muestran un documento que atentaba contra las posibilidades deportivas de Alemania, ¿no? Después vino el Mundial de México 70. Claro. Y ahí es cuando la revista Time debería haber puesto a tu mujer en la tapa, ¿no? Como la mujer del año. Porque el Toto se casa en el año 70, en el mismo año que el Mundial. Es verdad. Y voy de luna de miel. ¿Al Mundial? Llego después de la luna de miel al Mundial. Sí. Y ahí empezaba a correr por cuenta de la radio. Toto, ¿dónde vas? ¡Ya vengo! Y se fue a México. Y entonces llegué a México a pasar 35 días con $36. Porque ya a partir del día que llegaba empezaba a correr por cuenta de la radio. A los 2 días me entero que la radio no podía transmitir porque habían aumentado los costos de la UTE, que en aquel momento UTE y Antel era todo lo mismo. Y lo que vas a contar te quiero preguntar antes. Atención. ¿Lo ves que hoy día pase lo mismo? ¿En qué sentido? ¿En que todos los colegas te ayuden a poder transmitir? Sí, pero en aquel momento no me ayudaban a transmitir.
me ayudaban a perjudicar a Solé. O sea, ya estaba decidido. Ya había una estrategia. Ya estaba decidido, Claro. que yo no podía transmitir. Te das por un cuenta tema- que soy buen tipo, que No. cuando estoy leyendo esa anécdota en el libro digo, qué buena gente que hay, qué buenos colegas. Sí. No, querían garcar a Solé. Lo que pasa es que, claro, Solé había comprado último los derechos, los Sí. había pagado más caro que todos. Sí. ¿no? Y en principio no tenía posición de comentarista, ¿no? No Que tenía cabina. Es el lugar que vos tenés en el estadio para transmitir. Entonces, yo me había ido después de la Copa Libertadores, siempre fui un tipo que me gustó prever mucho todo, ¿viste? No dejar nada librado al azar. Había ido desde Venezuela, Copa Libertadores del año 70, que jugaban los grandes, me había ido a México a ver cómo era todo y a preparar un poco la ida al Mundial, ¿no? Y ahí conocí a los capos de lo que era en aquel momento Telesistema Mexicano, lo que hoy es Televisa. ¿no? Entonces, hice muy buena relación, me acuerdo, un licenciado Fernando Carrera, un caballero, un ingeniero Chaveste, dos tipos bárbaros. Y nos habíamos hecho muy amigos. Entonces, cuando llego al Mundial y me entero que no podía transmitir por un problema económico, y voy a decirle a Chaveste que no puedo transmitir, la cara de amargura del tipo, la desolación del tipo, ¿y en qué te puedo ayudar? Me decía, me tenés que dar plata, hermano, la que no tengo, no podemos, ¿no? Entonces, le digo, ¿en qué me podés ayudar? Sí, bueno, lo que tenés para mí, dáselo a aquel señor. Y señalé a Bassani, que era el comentarista de Solé, y se ve que estaba todo ya conversado. Y dice, no, pero no puedo. Bueno, si vos sos amigo mío y me decís que me querés ayudar, lo que tenés que hacer es darle a ese señor lo que tenías para mí. La posición de comentarista que te iban a dar a vos, que no Claro, la tenías, claro. se la entregaste a Solé de alguna manera como para... Una forma de devolver... sí, todo lo que él había hecho por mí y de enmendar un poco el error... de haberte ido. Y de la forma en que me fui, sobre todo. Fue un error, ¿no? Solé te dijo algo muy interesante, no se haga amigo de los jugadores. Sí, ese era un concepto de él. Pero te tendría que haber dicho, y enemigos tampoco. No, lo que pasa es que él lo que decía que había que tener independencia para opinar, ¿no? Y que si uno se hacía amigo de los jugadores era muy difícil después opinar libremente. Es lo que Como- pasa hoy con la política. Claro, como los que comunicadores como o que periodistas. el sentimiento Claro. iba a atenuar los juicios periodísticos, ¿no? Y bueno, a mí me ha pasado mucho. Yo perdí muchos amigos por decirles cosas que a ellos no les gustaron, ¿no? Y a la vez, bueno, se dieron situaciones a la inversa, ¿no? O sea, creo que son las reglas de juego. El que no las entiende, bueno, lo lamento mucho. Hay gente que los ha entendido bien y seguimos siendo muy amigos, a pesar de que me ha tocado criticarlo. Y Bueno, gente- Bilardo dijo una vez, si el doctor da Silveira cobrara $10 por cada... creo que- $100 Sí, creo. por cada... ¿Cómo fue? Por cada... por cada jugador que recomendó sería rico. Y lo que pasa es que, Peti, Porque hay mucha gente no, el gran público no sabe que mucha gente, vos actuabas como consejero de algunos jugadores que ni siquiera saben que vos los recomendabas. pero tan es así. O sea, acá vos me conocés bien. Yo ayudo todo lo que puedo. ¿eh? Si no ayudo más es porque no puedo más. Pero, por ejemplo, hace poco, te cito un caso. Año 2016, festeja Defensor el aniversario de los 40 años de haber ganado el campeonato uruguayo en 1976, que rompió la hegemonía de los grandes en el régimen profesional. Sí. Y estaba Rubén Silva, ¿te acordás aquel moreno que fue zaguero, que fue campeón con Defensor, con Bellavista y con Nacional? Con 3 equipos fue campeón uruguayo, ¿no? Entonces viene y me dice, doctor, dice, ¿me permite que le dé un abrazo? Dice, usted sabe que cuando fui a Chile en el año 92, me enteré que fui porque usted me recomendó. Y yo decía, año 92, me lo dice en el 2016, menos mal que... ¿Qué tipo? Que alcanzó antes de morirse, ¿no? Sí, claro. Pero digo, como esos casos, hay infinidad. Bueno, hablemos del caso del Pato Aguilera cuando lo trataban de proxeneta, ¿no? Claro, y también de Malvares, fíjate, el caso de Malvares es extraordinario. Un día me llama Carlos Bilardo, que soy íntimo amigo de él, desde el año 60, ¿no? Y me dice, Jorge, agarré estudiante, año 82, ¿no? Venía de la B, ¿no?
Entonces, bueno, Carlos, suerte, arriba, con fe, como siempre. Entonces, quiero traer a Moreira y a Daniel Martínez. Moreira era el lateral de Nacional. ¿El chico? El chico, campeón de América y del mundo. Nacional. ¿Cómo corría, cómo subía? Era un avión. Y el chico Moreira. ¿Dónde está? Un saludo al chico en Moreira. Estados Unidos. Y Daniel Martínez era el lateral izquierdo de Danubio, ¿no? Y de las selecciones juveniles de Uruguay. Entonces le digo, mirá, Daniel Martínez, buen jugador. Ahora es el intendente. Sí. Buen jugador, buen profesional, sí. Buen tipo. Ajá. Una sola gamba, es zurdo cerrado, ¿no? Ajá. Y un poco lento, ¿no? O sea, vos al amigo tenés que decir todo. Exacto. Entonces me dice, está, pero ¿sabes una cosa? Tiene una pegada que es lo que yo necesito. Yo tengo el mejor cabeceador de parietal derecho de fútbol argentino, se llama Gotardi. Y si yo traigo a Daniel Martínez, Gotardi va a ser el goleador del campeonato argentino. Estudiante campeón, Gotardi goleador del campeonato argentino y Daniel Martínez el lateral izquierdo de Estudiantes. Entonces, cuando me dice Moreira, digo, no, Carlos, estás loco, le digo, acá vas a ser campeón del mundo, te van a pedir mucha guita. ¿Y de qué plata estamos hablando? Y como mínimo, mirá lo que era, año 82, sí. $150.000, le digo, te van a pedir. ¿Año no, o mes? No, año 82. No, pero ¿por año o por mes? No, que le iban a pedir por el pase $150.000. Ajá. No, ni loco, esa plata no la podemos pagar. ¡Pah! ¿Y qué hago? Entonces, mirá, es un jugador que es diferente, muy diferente a Moreira, pero tiene una cantidad de cosas que creo que yo que te conozco te van a servir mucho. Se llama Malvares, tiene más fuerza, tiene más temperamento, no es tan veloz, no va tan bien por afuera, pero va bien en diagonal hacia el arco, un tipo de carácter, ¿no? Entonces me llamó una semana seguida, era un obseso. Un día me agarra mal, atiende él en el teléfono y, hola Carlos, ¿cómo te va? Digo, decirle que si es para hablar de Malvares que no le doy bola, ¿no? Yo andaba olvidado. No. Bilardo te llamaba. Sí, Elenita, no, que me atiendan. Entonces lo atiendo y dice, ¿vos sabés una cosa? Que me encontré con Ledesma, el Cholo Ledesma, un ex jugador de Peñarol, campeón de América y del mundo con Peñarol. Y me dijo lo mismo que vos de Malvares. Le digo, entonces llamarlo Ledesma, ¿para qué me llamás a mí? Me tenés podrido, hace 4 días que me llamás para lo mismo. Digo, parecemos los borrachos, vivimos hablando del mismo tema, ¿no? Entonces, bueno, al final mandó a Manera acá, aparece por casa Manera, entonces digo, no me diga que venís por Malvares, y dice, como si no conocieras a nuestro amigo, ¿no? Y fue a todos lados, a preguntar a todos lados por Malvares. Y así has apoyado y ayudado pero un montón de 20 y pico años después, estaba yo en la Sport, un día me dicen, Malvares quiere hablar contigo. Entonces voy, Malvares, sí, ¿cómo le va? Dice, Malvares habla así, ¿viste? Y dígame, la Silveira, dice, usted pensá que yo soy un hijo de puta, ¿no? ¿Cómo? Digo, ¿cómo? Digo, sí. Digo, pero no, Malvares, ¿por qué? Si yo no lo conozco, yo lo conozco de pantalón corto, nada más, de verlo en la cancha. Claro. Si el otro día me encontré con Bilardo por la calle, y ¿sabe lo que me dijo? Dice, Malvares, dice, ¿sabe una cosa? Yo por usted casi me peleo con mi amigo Jorge da Silveira. ¿Qué pasó? ¿Da Silveira no quería que yo viniera acá? No, al contrario, yo no tenía idea quién era usted. Usted vino acá porque me lo recomendó da Silveira. Dice, entonces yo todo lo que tengo se lo debo a usted. Y ustedes pensán que yo soy un ingrato, un mal agradecido, mal tipo. Digo, no, Malvares, usted lo que tiene se lo debe a usted. Usted jugando hizo muy bien las cosas y así hizo la carrera que hizo, ¿no? Pero digo, como esos casos hay muchos. Yo qué sé, la vez pasada Gerardo Alcoba tuvo la lealtad de decir que en malos momentos de él, que había tenido inclusive un caso de doping positivo y demás, lo agarré un día en Canal 10, cuando yo trabajaba en el programa Punto Penal, y le dije de todo, ¿no? Entonces dijera él, dice, me measte de arriba abajo, de pies a cabeza, ¿no? Y ahí el tipo cambió, y hoy es el mejor zaguero del fútbol mexicano. Por eso seguramente te duele. El tipo atiende, o sea, el otro día estaba con un amigo, le digo, mirá, le digo, que estaba haciendo una nota, le digo, vos hablás de los casos, mirá, vamos a hacer una llamada a México, y lo puse a hablar con Alcoba, ¿no? Y son esas cosas, pero lo que pasa es que siempre se cuentan las perdidas, no la ganada. Por eso te iba a preguntar si te duele más
lo que te han hecho por un caso, por un comentario como el de Yo Jonathan. me equivoqué. Si yo lo asumí, yo me equivoqué. Claro. Yo me equivoqué, yo lo asumí, pero digo... Pero es injusto que... Pero ¿sabes cuál es el problema? Que una gremial como la Mutual emita un comunicado del tenor que emitió, cuando yo soy el único periodista del Uruguay que tengo una plaqueta de la Mutual. Yo fui el mediador de la segunda huelga en duración de la Mutual Uruguay de Jugadores Profesionales en el año 71. De esa huelga salió la mayor conquista del gremio de jugadores, el estatuto del jugador. 15 noches en mi casa, las reuniones empezaban a las 12 de la noche porque todo el mundo iba para sus casas para ahuyentar a los periodistas, ¿no? Y después venían para mi casa a las 12 de la noche, nos reuníamos de 12 de la noche a 5 de la mañana. 15 noches. La única condición que yo puse fue que no se supiera que yo era mediador, que donde trascendiera que yo era mediador yo dejaba de serlo. ¿Por qué? Porque los mediadores muchas veces son logreros, gente que quiere... Hay muchos muy sanamente inspirados, pero hay muchos que quieren fama, ¿eh? Y quieren estar en los primeros planos y ser figuras por una situación desgraciada. Entonces yo, un día la República iba a publicar que yo era el mediador, y fueron los dirigentes de la AUF y de la Mutual y dijeron, si ustedes hacen esto, nos hacen un gran daño porque estamos muy bien encaminados para buscar una solución y vamos a perder todo, ¿no? Y bueno, me regalaron una plaqueta preciosa. Tenés 13 mundiales y vas por el 14º ahora con Rusia. Sí. Solamente Macaya Márquez tiene... Un fenómeno. Como ser humano, como periodista, lo admiro mucho, lo quiero mucho. Y me enorgullece que sea él el líder, ¿no? Si tuvieras que definir con una palabra el Mundial 86, ¿cómo lo definirías? Y el Mundial 86 fue un mundial en el que... llevamos la mejor selección en nombres en 50 años, hicimos un muy mal papel, jugamos 4 partidos, hicimos 2 goles, 1 de penal, y nos volvimos por la puerta atrás. Me entristece mucho, porque además teníamos para hacer mucho mejor papel, pero bueno, está el tema de los grupos, ¿no? Y está el tema de los líderes, ¿eh? Por eso yo admiro tanto a Lugano, y por eso felicito tanto a Tavares por haber cambiado para bien lo que fue su comportamiento en el año 88, 90, sí, a lo que fue su comportamiento después del 2006, por haber hecho la purga que hizo dentro del plantel y por haberle dado el liderazgo a Diego Lugano. Diego Lugano fue el hombre que forjó la unión de todos los uruguayos en torno a una camiseta celeste como nunca se había dado. Pasamos de 20 años de liderazgos negativos, clasistas, que medían el valor de los jugadores por el grado de desprecio que demostraban tener con relación a los periodistas, a los dirigentes, ¿no? Éramos tres gatos locos y estábamos todos peleados. Y sí, el que empezó todo esto fue Francesco, que además, con el agravante que es un tipo muy inteligente, ¿no? Porque yo digo, los tipos inteligentes con carita yo no fui, son los peores, esos son los peores, ¿no? Y bueno... sí. Contás un incidente que has tenido con Francesco y con el Tano Gutiérrez en Aeroparque, que es tremendo, ¿no? Sí. Después del accidente que te ha marcado la vida. Claro, sí, yo estaba todavía un poco rengo y pesaba 20 y pico kilos menos que ahora, ¿no? Entonces me agarran y me vienen a meter el peso, ¿no? El primero que empezó a irse de boca fue Francesco, y entonces empecé yo a replicarle. Y después vino Gutiérrez, que era el guardaespaldas, ¿no? Entonces la cosa iba cada vez peor. El que estaba ahí presente, mira, ese muchacho Julio García, que evidentemente creo que está vivo, no sé dónde está trabajando ahora, era jefe de base de Pluna en Buenos Aires. Después trabajó en la empresa Sol, ¿no? Y él vio todo, absolutamente todo. Todo lo que nos dijimos en el aeropuerto, el edificio del aeropuerto fue tremendo. Todo lo que nos dijimos en el ómnibus mientras íbamos del aeropuerto al avión. Estaba todo el pasaje del avión esperando. Arriba esperando, y faltábamos 3 pasajeros nosotros que nos seguíamos diciendo de todo. Y fue cuando le dije, mirá que si yo no te puedo pegar la trompada que me muero ganas de pegarte ahora, porque estoy mal, agarro un banco y te lo parto en la cabeza. Para mí de pesado no me vas a dejar. Hablando de pesados, una vez Paco Casal fue con 2 pesados a tu casa a meterte el peso. Sí, el 1 de octubre de 1992. Había habido un referéndum
yo era funcionario del Banco Central y presidente de mesa como tal. Y había dormido 3 horas la noche antes porque había habido un clásico de Libertad, un clásico de Copa Conmebol. Y bueno, me quedé escribiendo notas para El Observador y todas las cosas ya que tenía que hacer. Y bueno, tenía que estar a las 7 de la mañana en la mesa como presidente de mesa. Entonces, cuando vuelvo a mi casa de noche, me dice mi señora, llamó Paco Casal muy nervioso 3 veces. Y bueno, cuando llame, pasalo, ¿no? Claro. Entonces me lo pasa, me dice, necesito hablar con usted. Y bueno, mañana. No, mañana no, porque la persona que con la que estoy, que tiene que hablar con usted, se va mañana, tiene que ser ahora. Digo, me parece totalmente inapropiado, pero bueno, venga. Y caiga a mi casa, a donde vos estuviste. ¿A las 10 de la noche? A las 10 menos cuarto de la noche. Ajá. Y cuando bajo en el ascensor y veo a través de la puerta cancel de vidrio la figura esmirriada ahí de Casal con 2 torres de 1,90 por 1,20, dije, bueno, Totito, acá hay 2 alternativas, o a Piazzo no habla nunca más. Uh-huh. Y fue terrible. 35 minutos tremendo, después mandó a los pesados para el auto, seguimos él y yo, pero muy feo, muy feo. Y ahí empezó una campaña muy dura mía contra él a todo nivel, Diario El Observador, Canal 4, Radio Sarandí, que yo en ese momento ya trabajaba en Sarandí en Oriental al mismo tiempo. Y empezaba con Julito Villegas, gran periodista, un fenómeno, gran tipo, sí. De mañana temprano, y terminaba a las 11 de la noche con Otto Cisneros. Si hay alguien que tuvo la virtud de grabar las cosas que decíamos con Cisneros de noche a las 11 de la noche, eso es un bestseller, porque además Otto me tiraba el centro y yo entraba a cabecear, ¿viste? Toto, de los jugadores que viste de la selección uruguaya, a lo largo de todos estos 13 mundiales, ¿con cuál te quedás? Es muy difícil la pregunta. El más completo que yo vi, Pedro Virgilio Rocha. Un fenómeno, ¿no? Yo no lo vi jugar, se nacionalizó uruguayo, era cordobés, argentino. Para mí fue el jugador más completo que yo vi en el fútbol uruguayo, Juan Eduardo Jover, ¿no? Que hizo los 2 goles contra Hungría en el año 54. Pero yo a él, que fue técnico de la selección. Claro, en el año 70, ¿no? Con quien yo tuve una excelente relación. Y además trabajaba con un fenómeno como el profe Langlade, una figura extraordinaria. Ahora, ¿qué tiene Uruguay que bueno, somos 3 millones y aparece un Forlán, aparece un Suárez, aparece un Cavani, y los 3, cuando Forlán estaba en la cima de su éxito, bueno, son referentes del fútbol mundial. ¿Qué tiene Uruguay? Uruguay lo que tiene... ¿Suerte? No, que va a tener suerte, no. Eso no es suerte. Al saber le llaman suerte. Yo creo que Uruguay lo primero que tiene es historia. Uh-huh. Un país que empezó perdiendo con Argentina, y allá en la década del 10, sobre todo una generación del 12, me decía don César L. Gallardo, que era un fenómeno, que fue el hombre de quien yo más me nutrí para saber del fútbol que yo no vi, empieza Uruguay a gestar equipos que le empiezan a ganar a Argentina. Y bueno, le ganamos a Argentina el primer sudamericano del 16, el del 17, le ganamos el del 23, fuimos a los Juegos Olímpicos del 24, salimos campeones, en el 28 jugamos 2 finales con Argentina en Amsterdam y le ganamos la segunda, después le ganamos acá la final del 30. Entonces cuando se genera un, digamos, deporte tan exitoso, todo el mundo quiere formar parte de él, ¿no? Y aparte teníamos una estructura ideal, era un país era una ciudad con muchos campitos, con calles muy tranquilas, se podía jugar en la calle. ¿Vos sabés dónde nació La Pared? La Pared nace de jugar al fútbol en la calle. Ajá, La Pared de la táctica deportiva, claro, de darle una pelota que te la devuelva. Está, bueno, sí. O sea, cuando vos jugás con pelota de goma, que es otra de las virtudes que tuvo el fútbol uruguayo, nosotros éramos únicos, creo, en el mundo, teníamos una pelota de goma, que era una pelota que picaba de una manera muy especial. Yo jugué con pelota de goma. Bueno, y esa pelota de goma te demandaba tener una técnica muy especial. Entonces vos jugabas en la calle con una pelota de goma y ibas a enfrentarte a un rival y vos veías que se te venía encima, que no lo podías eludir, tocabas la pelota hacia el cordón, ¿no?
Y te la devolvía. Seguías corriendo y el cordón te la devolvía. Entonces, esa era la pared. Qué interesante. Entonces digo, el Uruguay ha dado formidables jugadores, ha tenido muy buenos técnicos que formaron jugadores. Y además, el uruguayo tiene una característica única, ¿no? Que es su carácter y fundamentalmente eso que en el mundo nos ha distinguido, que se llama la garra. ¿Qué es la garra? La garra es ese plus psicológico que te permite superar a quienes son parejos contigo técnicamente o hasta levemente mejores. Y por eso nosotros más de una vez hemos ganado algunos que son mejores. ¿Va a ser el mundial de qué jugador de fútbol celeste? Mira, estamos en un momento de transición. Claro. Difícil. Por eso te lo pregunto. Difícil. Tavares, una de las cosas que ha hecho ha sido en este segundo ciclo, para mí muy positivo. Ha hecho muy buenas preparaciones. Acá vamos a tener muy poco tiempo, porque los jugadores llegan por el 23 de mayo, 24 de mayo, y nosotros nos tenemos que ir el 9 de junio, ¿no? Y tenemos un partido el 7 con Uzbekistán ahí, que también resta tiempo para trabajo de cancha. Una potencia. Nada, digo, pero no es potencia, pero son partidos que hay que para jugarlos. despedir, Claro, entonces no sé si vamos a conseguir el estilo de juego plasmado en cancha que van a instaurar jugadores muy diferentes. O sea, antes teníamos al Cacha Arévalo, al Ruso Pérez, a Palito Pereira, ¿no? Al Cebolla Rodríguez. Hoy tenés a Vecino, titular indiscutido, tenés al Botija Bentancur, ojalá que llegue Valverde, sí. Tenés a Nández, son jugadores muy diferentes, ¿no? Y aparte de eso, tenemos un problema muy grande, ¿no? Nosotros, por las bandas, siempre éramos muy fuertes. Tuvimos durante mucho tiempo un lateral izquierdo excepcional como Cáceres. ¿Cómo está Cáceres hoy? Cáceres se lesiona a menudo, juega mucho menos de lo que jugaba antes. Y tuvimos un campeón de la regularidad durante años que fue Maxi Pereira. Pero hace un par de años que Maxi Pereira no es el mismo, era, claro. ¿no? Entonces, Varela parecía que era el sustituto, el chico de Pegarol. Varela, de que fue a China, me armó bastante su producción. Entonces, no está fácil la cosa. Y aparte, tenemos que acostumbrar a nuestros jugadores a un fútbol distinto. No es lo mismo para Suárez jugar con Forlán atrás, metiéndole pases, con Cavani yendo por el costado derecho, picando y metiendo pases, o a veces entrando en diagonal, que jugar ahora con un mediocampo que te puede hacer llegar pelotas desde el medio, que antes solamente Forlán te podía hacer llegar alguna. Y, por ejemplo, el primer partido que jugaron estos chicos juntos, no jugó Suárez, porque en aquel momento no estaba jugando, ¿no? Jugó Cavani. Cavani pisó el área una vez. Entonces digo, está tan acostumbrado a otro tipo de fútbol que no se acostumbró a que de repente tiene que estar en el área atento para picar y para ofrecerle una posibilidad de pase a Bentancur, a Valverde, a Vecino, a Nández. Y no tenemos tampoco la seguridad de las bandas. O sea, yo creo que tenemos dos fenómenos, ¿no? Suárez debe ser, si no es el mejor 9 del mundo, es uno de los 3 mejores, ¿no? Sí. Y Cavani es un muchacho excepcional, aparte es un jugador con muy poco egoísmo, muy jugador de equipo, ¿no? Ojalá que sea el mundial de ellos. Yo deseo fervientemente. Además, de alguna manera, Suárez lo ha dicho, tiene una deuda con Uruguay. Sí. Nosotros nos fuimos al mundial por un error de Suárez. O sea, seguimos en el mundial por 2 goles de Suárez, ¿no? Increíble Contra lo de Inglaterra. Brasil, ¿no? Después le ganamos a Italia y no pudimos disfrutar nada el triunfo con Italia, porque a la hora ya estaban todas las cadenas de televisión del mundo hablando de la mordida, pasando los mordiscos de Suárez en el Ajax, los mordiscos de Suárez en todos lados, en el Liverpool y el mordisco a Chiellini, ¿entendés? Entonces ya ahí ya nos vimos venir la maroma. Además habíamos sido tan inteligentes que habíamos entablado un juicio para meter presos a Grondona y a Figueiredo, que Grondona era el que mandaba. Entonces ¿Pelé o Maradona? Tuvimos que ir a pedir a Grondona que nos salvara después que lo habíamos
querido meter preso. ajusticiado. Entonces ya fue para... Imagínate, la gozó, tenía una sonrisa grandona de oreja a oreja cuando le fueron a pedir esto. ¿Pelé o Maradona? Para mí Pelé. ¿Pelé? El más completo. ¿Maradona o Messi? Pelé porque Pelé a los 17 años fue campeón del mundo. Claro. En primer lugar. Aparte, con las dos piernas era un prodigio. Muy buen cabeceador, una técnica depurada, veloz, guapo. Y aparte un tipo que sabía defenderse. ¿Y Maradona o Messi? Maradona un fenómeno porque con la zurda tenía que hacer todo lo que Pelé hacía con las dos piernas, Sí. ¿no? Y sacó campeón él solo a Argentina. Y ¿no? sacó campeón a Argentina con un equipo que estaba preparado para jugar para Maradona, ¿no? Para mí Maradona es más que Messi, por carácter, por personalidad, por liderazgo. Messi es un gran jugador técnicamente, o sea, yo soy un bicho medio raro, ¿no? Yo un día dije que para mí el mejor jugador del mundo era Iniesta. El otro día el capo de France Football sacó una editorial pidiéndole perdón a Iniesta porque nunca le habían dado un Balón de Oro. Es cierto. Y para mí Iniesta ha sido un jugador maravilloso, aparte de lo que ha jugado y lo que ha hecho jugar. Iniesta, por ejemplo, salva al Barcelona en un partido con el Chelsea en Londres, donde perdía Barcelona y quedaba fuera. En el minuto 45 eran él y Piqué contra el mundo, los demás estaban todos borrados, Messi inclusive, y mete un tiro de afuera, hace el gol en la hora y clasifica a Barcelona. España sale campeona del mundo en el 2010 con un gol de Iniesta. Entonces, además, como dice Menotti, con esa pinta de bancario que tiene, ¿viste? Total, sí, menos pinta de futbolista que yo. Cualquier cosa menos de futbolista, ¿viste? Y un tipo de una humildad. Yo lo conocí en Qatar en el año 2004. Lo presentó Del Bosque, estuve hablando con él y me saqué una foto. Digo, un tipo divino, una humildad increíble, de esa humildad propia de los grandes. Se va ahora del Barcelona, anuncia este fin de semana a dónde se va a ir al fútbol chino para el beneficio para retiro. hacer algunas cosas. Toto, Memorias y Confesiones de Jorge da Silveira es el libro que junto a Marcelo Inverso has hecho y realmente tiene mucha historia. Lo ha hecho Marcelo Inverso. 13 mundiales hay aquí. Vas por el 14º. Sí. Y me imagino que debes tener un montón de cosas que te han quedado en el camino. Sí, hay muchas. A mí me habían pedido, yo había escrito un libro, ¿te acordás? A medias con el doctor en psicología Jorge Delgado de Biase. Él hablaba de temas psicológicos relacionados con el fútbol y yo hablaba de los equipos rioplatenses que habían salido campeón del mundo, ¿no? Un trabajo lindo, porque hablaba de fútbol mucho, de los equipos, y entrevistaba a protagonistas de aquel tiempo, pero era fútbol nada más. Y la gente me decía que yo debía un libro contando experiencia, ¿no? Y yo sabía que no tenía tiempo para escribirlo. Aquel medio libro me había insumido todo un verano, ¿viste? Entonces, un día me encontré con Marcelo Inverso hace 4 años y digo, mira, de la única manera que yo puedo hacer el libro que mucha gente me dice que le debo al fútbol de este país es si vos aceptás escribirlo, porque yo necesito un tipo que escriba bien, que me conozca y que además haya seguido mi trayectoria, ¿no? Y nosotros fuimos compañeros en El Observador cuando él empezó. Y bueno, ha hecho un trabajo fenomenal. Los errores que hay son míos. El mérito es todo de él. Y la verdad que pasamos un tiempo muy lindo trabajando juntos. Toto, nos vamos a la pausa. Luego de la pausa, venimos con... ¿Todavía tengo tiempo? Sí, un ratito. Sí. Una palabra y si no paso. ¿Te quedás? Está bien, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¡Nos vamos a la pausa! En instantes, el Toto haciendo si no paso. Y una palabra en Malos Pensamientos. Aprovechá que se viene el sorteo del aire acondicionado. En Yuta al 1017. Desde todo el país podés participar. Cuanto más mensajes envíes, más chances tenés. En Yuta al 1017. Hasta las 18:30 nada más. En Yuta al 1017, el aire acondicionado. Lo sorteamos luego, en minutos. Y al 2400-8235, seguí la frase. Aunque me dé vergüenza, confieso que... A ver, seguí la frase, Toto. Aunque me dé vergüenza, confieso que... ¿Querés seguirlo de después? Sí. Aunque me dé vergüenza, confieso que...
He cometido muchos errores. Hola. 101.9 Azul, Montevideo. Presenta Vinos Rosés, el sabor natural del vino. Es malos pensamientos. El partido está difícil. Hay que llegar a fin de mes. Aparece siempre algún imprevisto. Está complicado, ¿eh? Pero bueno, los gustos hay que dárselos en vida. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En lo que hay valor, se necesita un cambio para ganar. ¿Un cambio para ganar? Pedí tu préstamo en crédito de valor y se acabó el partido. 9.000 pesos en 9 cuotas de 1.295, solo con tu cédula. Pedilo en valor.com.hoy o por el 0800 2338. ¡Grande valor! 0800 2338. Sujeto a aprobación crediticia. Vigencia y condiciones en valor.com.uy. 17 minutos van de las 18. Toto, estamos leyendo una noticia que acaba de caer, ¿eh? Rusia 2018. Uruguay debutará utilizando camiseta blanca frente a Egipto el 15 de junio. ¿Te gusta? No, a mí me gusta la celeste. No. Pero bueno, vamos a jugar contra Salah, ese fenómeno. Oh, que está salado, ¿eh? Está jugando muy bien. Sí. En el Liverpool, gran jugador. Decías, a vos te gusta la celeste. Sí. Y varios son los mensajes que no puedo dejar de pasar por alto, que me preguntan, Toto, ¿por qué no decís de qué cuadro sos? Yo soy del mismo cuadro tuyo, Pepe. Peti. ¿Eh? Sí, del mismo cuadro que vos. Bueno, esto es primicia entonces, ¿eh? ¿Somos del mismo cuadro? Sí. Bueno, ¿estás contento entonces con el triunfo? ¿De qué? No me entendiste. Yo soy hincha de mis hijos, como vos sos hincha de Ami, yo soy hincha de mis hijos. Con los años que tengo en el fútbol, con los líos que he tenido con los clubes de fútbol, con todos, pero fundamentalmente con los más poderosos, ¿no? Sí. ¿A vos te parece que a mí a esta altura me puede quedar algún sentimiento positivo sobre un cuadro de fútbol? Lo único lindo es lo que dice Menotti en el prólogo del libro, que nunca vi un tipo tan hincha de su selección como yo. Soy hincha de la selección. Los únicos goles que grito son los goles de Uruguay. Y vos, si yo te pregunto... siempre fui, desde que empecé a desilusionarme con los clubes de fútbol, cada vez más hincha de mis hijos. Y ahí hice muy bien, porque cuando empecé a pensar en mis hijos, empecé a valorar un poco más lo económico que lo valoraba antes. Si yo te pregunto cuál es el gol que gritaste más en tu vida, ¿te acordás? Sí, 2. A ver. El de Alzamendi contra Argentina en la Copa 87. América del 87. Ajá. Y el de Espárrago contra Unión Soviética. En el 70. En el 70, como goles de cancha. Y el penal de Abreu, el penal del Loco Abreu contra Ghana. Eso fue una maravilla. Lo gritan, lo empujamos todos. Además ahí yo anuncié que este anormal es capaz de picarla. Digo, 2 veces. Lo recordamos, sí. Y la pica, hasta ahora yo el partido más emocionante que había comentado en mi vida era Peñarol River Argentino, Copa Libertadores del año 66. 4-2 ganó Peñarol. Ahí está. Después de eso, el partido que lo opacó fue Uruguay gana. Uruguay gana es único. A ver. Y nos robaron. Carrera Abreu. Llegó, tiró. ¡Gol! ¡Lo picó! ¡Uruguay no va! ¡Uruguay no va! ¡Uruguay no va! Estás como desaforado gritando Uruguay nomás. Y Chilaver al lado mío, que se paraba y me abrazaba. En el puesto al lado. ¡Qué bárbaro! Toto, has hecho este libro que es Memorias y Confesiones de Jorge da Silveira. Vas a estar recorriendo el interior. Sí. Presentando el libro y dando charlas. Exacto. Y el 3 de mayo vas a estar en Rocha. Sí, yo además de esta presentación del libro, yo quiero empezar a ir al interior, ¿sabes a qué? A hablar con la gente. Quiero ir a hablar con la gente. Charlas interactivas. Porque tengo un gran cariño por la gente del interior, que es un poco el gran olvidado, ¿no? Con todo lo que le ha dado al fútbol uruguayo. Y quiero empezar a ir al interior. Pero charlas tranquilas, ¿viste?
3 horas, 4, no tengo apuro. Pero hablar de fútbol, a decir todas las verdades, de todo, a desengañar a la gente de muchas cosas que realmente no merecen ser desconocidas, ¿no? Bien, y hay muchas de esas verdades que están en el libro que ha escrito Marcelo Inverso junto a vos, y Marcelo Inverso, aparte de escribir, también habla. Escuchalo. Estoy seguro que el Toto no se acuerda de esto. Ocurrió hace muchísimos años, yo creo que fue en el año 1992, en oportunidad de la primera edición de aquella copa que se llamaba Conmebol, en un partido que se jugó en Argentina entre Peñarol y Gimnasia y Esgrima de la Plata. Yo me acuerdo que en aquel entonces estaba en el diario El Día, tenía un vínculo pero muy superficial con el Toto, y recuerdo que un día en el entrenamiento de Peñarol cae el Toto con la gabardina en la mano y me dice: Marcelito, ¿en qué hotel estás? Entonces yo no recuerdo el hotel. Ahora en este momento le dije: mirá, en tal, Toto. Bueno, escuchame una cosa, que es la siguiente. Me meto en el hotel, viste, por ahí donde está vos, y de repente dormimos en la misma habitación. Sí, Toto, dale, que no hay ningún problema. Bueno, el Toto, que era un fenómeno, se metió en la habitación. Al otro día fue el partido de Peñarol con Gimnasia, y la misma. Yo me fui a trabajar en la habitación y el Toto cayó de noche después de hacer todo el tema del comentario. Y recuerdo que nunca me voy a olvidar, bueno, que estábamos durmiendo, uno, por supuesto, uno en cada cama, yo con apenas 25 años, era en la noche ahí, cuando ya te empieza a vencer el sueño, de repente el Toto, en la oscuridad de la habitación, me dice: che, Marcelo, el cambio de Morán, ¿en qué minuto fue? Y yo medio ahí, durmiendo, le digo: Toto, mirá, creo que en el minuto 73, no me acuerdo. Ah, perfecto. Silencio. Cuando ya estaba por punto de dormir, me estaba venciendo el sueño, de repente el Toto dice: y escuchame una cosa, el gol de Barrios Esqueloto, ¿en qué minuto fue? Y yo, que quería dormir, le dije: mirá, Toto, escuchame una cosa, no me acuerdo, viste, mañana te lo digo. Silencio. Y a los 30 segundos siento la voz del Toto que dice: ¿qué lo parió, ya se te llenó el culo de papelito, no pude dormir más. Qué grande. Gran tipo. No, lo que pasa es que yo siempre a los Botijas siempre les inculqué eso, humildad, ¿viste? La verdad es que con algunos tuve suerte, con otros no. Y con Manuela también tuviste suerte, escúchala. Hola Peti, hola doctor Toto, qué bueno tenerlos juntos otra vez. Aquí Manu, dejando una anécdota para compartir con ustedes de mi infancia junto a Toto. Nos vamos a Tacuarembó, partido, no me acuerdo bien quién jugaba, así que la posición de relator y comentarista era al aire libre. Yo era chica, estaba en su falda, estaba en la falda de papá, o sea, era bastante pequeña, y papá ya estaba enchufadísimo con la transmisión, por ende no estaba presente en todo lo que estaba sucediendo al aire libre en el estadio. Cuestión que piden un minuto de silencio, no sé quién había, por qué difunto, o sea, para ahí en Tacuarembó habían pedido un minuto de silencio, todo el estadio estaba, pero así no corría ni una mosca, papá enchufadísimo ya con la transmisión de la radio, me mira en ese minuto de silencio y grita: ¡Manola! Que retumbó en todo el estadio. La vergüenza que yo sentí. Y obviamente también como: papá, estamos en un minuto de silencio. Nunca me voy a olvidar de esa anécdota. También me encanta la anécdota de cómo se conocieron ustedes dos, que calculo que la van a contar el día que papá cayó a Océano a buscar a Peti, que le habían hablado de él y de su imitación de Toto. Es buenísima esa historia. Bueno, les mando un beso, me encanta que estén ahí juntos, me encanta que papá estés con el Peti, con lo generoso que siempre es contigo y con todos nosotros. Peti, aprovecho para agradecerte también en tu espacio lo divino que has sido con mi familia y lo bien que te portaste con papá ahora en la presentación del libro. Te mando un abrazo. Pudimos haber sido hermanos, como lo dijiste ese día, así que desde ya te digo que lo nuestro no puede ser. Un beso a Manuela, divina. Sí, me acuerdo de eso, estaba en el estadio de Tacuarembó. Y después la otra linda que tengo, conviví con ella en la final del 2011, cuando Uruguay le ganó a Paraguay 3-0. Sí, estábamos sentados atrás de... En Argentina. Seguro, del puesto de transmisión.
Entonces yo gritaba los goles con Uruguay mientras Moar lo relataba y después hacía el comentario, ¿no? Y tengo una foto muy linda con ella. Manuela no sabe nada de fútbol, no tiene idea del fútbol. Nada de nada. Mejor así. Sí, no, ni hablar. Yo en casa hay dos temas que no hablo nunca. Uno fútbol y otro política. Nada más. Yo no sé a quién votan mis hijos. Nunca le pregunté. Con mi señora creo que votamos 2 veces lo mismo. Bueno, te hizo caso al menos 2 veces en la vida. No. ¿Qué me va a hacer caso? Votó ella Toto. por su lado y yo por el mío. A ver. Una palabra. Vamos. Solo una palabra. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabras. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora, ya. Voy a decir una sola palabra más. Toto, jugamos a una palabra. Te tiro palabras que pueden ser apellidos reconocidos o situaciones o cosas y me decís una palabra. Bien. ¿Listo? Vamos. El bar. Positivo. Fonseca. Equivocado. Maradona. Fenomenal. Pelé. El mejor. Avalanche. Talentoso empresario. Una palabra sola. Empresario, ¿puede ser? Talentoso. Agarró la FIFA con $84.000 de caja. Talentoso. Y la entregó con 4.000 millones de dólares. Blatter. Despreciable. Leo Ramos. Correcto. Técnico. No, una palabra sola, Toto. Técnico, correcto, técnico. Técnico. Cacique Medina. Ganador. Tavares. Atención. En una palabra muy difícil. Difícil puede ser la palabra. No. Gracias por esto último. Gracias. Estos últimos Gracias. años del 2016. Víctor Hugo Morales. Fenomenal. Fenomenal. Solé. Gardel. Gorsi. Personaje. Messi. Excepcional. Suárez. ¿Cómo decir una palabra? Un monstruo. Monstruo. Sebastián Bauzá. Presidente. Bonomi. Discrepo. Vázquez. Puede ser una palabra también. Si fueron 2, esperaba más. ¿Desilusión es la palabra? Y bueno, sí.
¿Casal? Comerciante. José Mujica. Atorrante. ¡Ay, la pucha! Es una palabra. Nos definió todo como atorrante. Es cierto, tenés razón. Yo no me creo atorrante. Yo trabajo tampoco. hace 57 años, los 7 días a la semana y una cantidad de horas por día. Pero si él dijo que los uruguayos son unos atorrantes, debe serlo. Mundial 2030 en Uruguay. Difícil. Doctor Jorge da Silveira. Noble. Gracias, Toto. Es difícil jugar a una palabra porque... Muy difícil, muy difícil. No es Por fácil. ejemplo, por ejemplo, Abelange transformó a la FIFA en la primera En un multinacional negocio, del mundo. claro. La agarró con $84.000 en caja y la dejó con $4.000 millones. ¿Qué te parece? Lástima que hubo episodios que ensombrecieron su figura. Bueno, ahora, ¿sabes qué nos toca? Sí, no, paso. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. No. Paso. Sí, no, paso, Toto. Solo podés responder sí y no. Y paso solo en 2 opciones, 2 oportunidades. No te apures. Utilízalas correctamente. ¿Comprendido? Sí. Muy bien. ¿En el fondo te hubiera gustado más ser relator que comentarista? No. ¿Veremos algún equipo uruguayo campeón de América en los próximos 5 años? No. ¿Hay periodistas que dicen lo que Paco Casal quiere que digan? Sí. ¿Tenfield alguna vez llamó a alguno de tus jefes pidiendo que te saquen? Sí, no, paso. Sí. ¿Los agrupados en Más Unidos que Nunca tienen razón en lo que reclaman? Sí. ¿Alguna vez te ofrecieron plata para que hicieras algún comentario positivo de algún jugador? Nunca. No. Confesar si se es hincha de Nacional o Peñarol, siendo comentarista o relator, ¿es para problemas? Sí. ¿A Leo Ramos, el técnico de Peñarol, le queda grande la institución? Sí. ¿Diego Aguirre debería ser el próximo técnico de la selección uruguaya? Paso. ¿Aceptarías un cargo político? Nunca. No. ¿Estás de acuerdo con los que piden que Bonomi renuncie? Sí. Si te ofrecieran mucho dinero después de vivir momentos difíciles, para hacer pasión en BTV, ¿aceptarías? No. ¿Uruguay puede ser campeón del mundo en Rusia? Sí. ¿Las nuevas autoridades de la FIFA cortaron con la corrupción? No. ¿La defensa de Suárez por morder en el Mundial de Brasil estuvo mal planteada? Sí. Si te cruzás con el Tano Gutiérrez, ¿se saludan? No. ¿Lugano y Godín le dieron manija al grupo Más Unidos que Nunca por una pelea personal con Casal? No. ¿Alguna vez te guardaste información por proteger a un futbolista? Sí. Gracias, Toto. Un placer. Ha sido un honor.
¿Ah? Con el gusto de siempre. Así un gustazo, y vos sabés que es así. Gracias, Toto, el Toto da Silveira en Malos Pensamientos, presentando Toto, Memorias y Confesiones de Jorge da Silveira. El libro de Marcelo Inverso, que ya está en todas las librerías, con el que vas a recorrer todo el Uruguay con charlas, presentando el libro. Éxitos, Toto. Y no te olvides que quiero ir a las otras charlas. Después que presentemos el libro, que el libro se lee, quiero hablar de fútbol y de lo que sea con la gente en el interior del país. Gracias, Toto. Buen mundial, Toto. Gracias, Peti, te quiero mucho. ¿Aprendiste algo en ruso? Sí. Da. Da. Claro. Yo ya no me caliento. Niet, nos vamos a la pausa. Se viene la mano. Mano, el reto. Uy, reto al 1017. Ahora hacemos el sorteo del aire acondicionado, no hay más tiempo. Reto al 1017 y al 2400-8235. Seguí la frase. Aunque me dé vergüenza, confieso que... Aunque me dé vergüenza, confieso que...